Ya está. Bueno, muy bien, chicos, pues ¿en qué nos quedamos? Finalmente dimos la definición de qué significa integrar un campo F. Por ahorita solo lo dimos en R3, ¿verdad? Sobre una superficie S. En general va a estar definido siempre en una región de R3 en R3, ¿verdad? De clase C1 siempre, ¿no? Como siempre. Bueno, que la definición, la verdad es que no se necesita que sea de clase C1, basta con que sea continua, ¿no? En la definición basta con que sea continua. Y sigma, bueno, una parametrización de la superficie, ¿verdad? Tal que sigma de A es S. Y bueno, pues entonces definimos lo que llamamos la integral del campo F o la función F sobre la superficie S según la parametrización sigma, ¿verdad? Y bueno, nuestra definición es como una integral, ¿no? Como la integral sobre A, ¿de quién? Pues de esta función, F de sigma XY, punto, la parcial de sigma con respecto de X, cruz la parcial de sigma con respecto de Y, en X, Y, ¿verdad? Que esta es una función de dos variables, ¿no? De R2 en R, esto es de X de Y, digamos, ¿no? Esta es la definición de la integral, esto es lo que llamamos la integral de F sobre S, ¿no? Según la parametrización sigma, ¿no? Según la parametrización sigma. Entonces, bueno, incluso vimos un ejemplito, ¿verdad? Con una esfera, un campo, que es muy interesante el campo, que recuerden que vimos el campo en R3, ¿verdad? Definido como esto era X entre el X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios, ¿verdad? Y análogamente este es Y entre la misma cantidad y Z entre la misma cantidad, ¿verdad? Y vimos que si, por ejemplo, integrábamos sobre la esfera, ¿no? Que la integral de este campo sobre una esfera de radio R, ¿no? Lo voy a poner así, nuestra esfera es la esfera de radio R con centro en el origen, ¿no? Y dábamos una parametrización, dimos una parametrización que tiene que ver con las coordenadas esféricas, ¿verdad? Y nos dio menos 4pi, ¿verdad? Porque esta parametrización induce vectores normales a la esfera, pero que apuntan hacia adentro de la esfera, ¿no es cierto? Son vectores normales que apuntan hacia la esfera con la parametrización que tomamos, y por eso es que la integral daba negativo, ¿verdad? Porque este campo, si se dan cuenta, este campo en cada punto pues apunta hacia afuera de la esfera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por cierto que este campo no lo olviden, ¿verdad? También es un campo que vamos a usar con mucha frecuencia. Y bueno, pues ya para, de alguna manera, recuerden que definimos también lo que significa que una superficie, ¿sí? Sea una superficie por pedazos, ¿verdad? Es decir, cuando podemos poner a la unión de superficies, formamos una superficie uniendo superficies, ¿no? ¿De acuerdo? Y que le llamamos una superficie por pedazos, ¿sí se acuerdan? En donde cada pedazo tiene su parametrización sigma i, ¿verdad? Sigma i, pues está definido en algún conjunto AI de R2 en R3, ¿verdad? Sí. Y entonces decíamos que esto era una formalidad nada más, no construimos nada que se le parezca a esta suma de parametrizaciones, ¿verdad? Sí, pero bueno, si le llamamos sigma a esta suma, así la denotamos simplemente, recuerden que ya definimos lo que significaba la integral de un campo escalar. Bueno, pues ahora, ¿cuál creen que sea la definición de la integral de un campo vectorial F sobre esta superficie S, que es una superficie por pedazos,
según esta parametrización sigma, que en realidad no es tal parametrización, ¿verdad? Simplemente es para establecer una notación. Y bueno, pues ¿cómo lo vamos a definir? Pues precisamente como la integral o las sumas de las integrales, ¿verdad? La integral sobre S1, punto de sigma 1, etcétera, ¿no? Hasta la integral sobre SK de F punto de sigma K, ¿verdad? Y esta, bueno, esta sí es la integral de superficie que definimos anteriormente, en donde cada SI son superficies, ¿verdad? Cada SI es una superficie, ¿no? Sí está bien, sí está claro, ¿no? Que cómo se extiende este concepto a superficies que las podemos poner como la unión de superficies como las que ya habíamos definido antes, ¿no? Sí está bien, no necesitamos definir explícitamente quién es esta parametrización, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí está bien. Les decía, bueno, pues esto lo que pasa es que nos ayuda a ampliar nuestro conjunto de superficies, como pueden ser un cubo, ¿verdad? La superficie formada por las caras de un cubo, o un cilindro con tapas, o un cono con su tapa, ¿verdad? Pues esas son superficies este, por pedazos, digamos, ¿no? Le llamamos superficies por pedazos. Sí, está bien, eso no tiene mayor problema, ¿verdad? Y bueno, nada más para, antes de entrar a los teoremas importantes, vamos a ver propiedades pues muy elementales de la definición que acabamos de dar, ¿no? ¿Qué pasa? Que una propiedad que casi siempre enunciamos que tiene que ver con la aritmética de los campos, ¿verdad? Y es la siguiente, ¿no? Si tomamos, vamos a tomar S en R3, una superficie, ¿verdad? Una superficie parametrizada parametrizada por la función sigma, como siempre, ¿verdad? Una función sigma de R2 en R3, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a tomar f y g, un par de funciones, ¿verdad? Un par de campos definidos sobre S, ¿no? De R3 en R3, por supuesto continuas, ¿verdad? Por supuesto continuas, y un par de escalares, alfa y beta, un par de escalares. Entonces, pues lo que está claro es esta propiedad es muy fácil de probar, ¿verdad? Que la integral sobre la superficie S de ¿quién? Bueno, pues de alfa por F más beta por G, punto de sigma, ¿verdad? Pues esto es igual a, siempre se vale la identidad, que es alfa veces la integral sobre S del campo F, punto de sigma, más beta por la integral de la superficie sobre la superficie S de G, punto de sigma, ¿no? Esta es una propiedad muy elemental, ¿no, chicos? Sí, está bien. No tiene mayor chiste, ¿verdad? Esto es una propiedad muy sencilla de probar, que incluso se puede generalizar, ¿verdad? Se puede generalizar incluso a S, si S es una superficie por pedazos, ¿verdad? O sea, si es la unión de K superficies, pues también vale, ¿verdad? Aun cuando S sea una este, superficie por pedazos, ¿no? Sí, está bien. No hay mayor problema en ese tipo de propuestas, ¿verdad? De proposiciones muy sencillas de probar, ¿no? Que en realidad se reducen a las propiedades de la integral, ¿verdad? Entonces no hay mayor problema, creo, ¿verdad? Entonces, a ver, y otra propiedad que tiene que ver con las reparametrizaciones, ¿no? La otra propiedad tiene que ver con las reparametrizaciones. ¿Cómo cambia la integral de superficie si tomo una reparametrización, ¿no? Entonces, vamos a ver, es otra proposición que yo supongo que ya la mayoría de ustedes está claramente, entienden o intuyen cuál es esta propiedad, ¿no? Otra vez, si decimos, vamos a decir sean, otra vez S, S,
una superficie en R3, ¿verdad? ¿Sí? Una superficie, ¿sí? Y f, otra vez, pues una función definida sobre S, ¿sí? De R3 en R3, continua, ¿verdad? Es lo único que hace falta. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Si yo tomo dos parametrizaciones, bueno, o vamos a decir, sean sigma, una parametrización definida sobre un conjunto A, y sigma tilde, le voy a llamar, ¿sí? Otra parametrización definida sobre el conjunto B, ¿no? De R2 en R3. Entonces, si estas son parametrizaciones de S, ¿no? Parametrizaciones de S. Entonces, lo que vamos a probar es que, bueno, dos parametrizaciones, tales que ¿qué? Tales que sigma tilde, ¿sí? Sigma tilde es una reparametrización, vamos a suponer que es una reparametrización de sigma, ¿no? Donde recuerden, pues esto que significa que existe una función, ¿no? Del conjunto B en el conjunto A, una biyección alfa, con ciertas características, ¿no? Entonces, lo que dice la proposición es lo que tú más o menos esperamos, ¿no? Uno, el primer caso es, si sigma tilde recorre a S en la misma o con la misma orientación, que sigma, pues ¿qué esperan que suceda? Entonces, ¿qué relación habrá entre las dos integrales de superficie, usando la parametrización sigma y usando la parametrización sigma tilde? ¿Qué se espera que suceda? Si una es la reparametrización de la otra y además la recorren a la superficie con la misma orientación, donde recuerden que esto que lo recorren con la misma orientación, ¿qué significa? Eso ya dimos un sentido, ¿no? De que una reparametrización recorra a la superficie con la misma orientación. ¿Qué significa? Pues que inducen vectores normales que apuntan en la misma dirección, ¿verdad? Es decir, que la función alfa que va de B en A, que es una función de clase C1, casi biyectiva, ¿verdad? Es tal que su jacobiano es positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, en ese caso, ¿qué debe de pasar? Pues que la integral de superficie no cambia, ¿verdad? Da lo mismo usar la parametrización sigma tilde que la parametrización sigma, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que esto es lo equivalente que pasaba con las curvas, ¿no? Con la integral de línea, cuando tomaban dos curvas que recorrían dos parametrizaciones, perdón, que recorrían a la misma curva con la misma orientación. Y el segundo... A una sigma quítele una tilde, ya sea a la derecha o a la izquierda. Así. Sí, ¿verdad? Y bueno, y si sigma tilde recorre, ¿sí? Recorre a S en la dirección, en la orientación contraria, ¿verdad? Sí, si la recorre en la orientación contraria que sigma, en la orientación contraria que sigma, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo único que sucede? ¿Cómo cambia la integral de línea? Pues lo único que cambia es el signo, ¿verdad? Es decir, la integral sobre S de f punto de sigma tilde, pues es igual a menos la integral, ¿sí?, de f punto de sigma. Este resultado es muy útil para, sobre todo cuando hagamos integrales sobre superficies por pedazos, ¿verdad?
para que no nos preocupemos demasiado por que la parametrización cumpla con lo que queremos, ¿no? Si por ahí nos es más fácil parametrizar una superficie que nos induce vectores que apuntan en una dirección, pero lo queremos en la otra, pues ya sabemos, según este resultado, que lo único que tenemos que hacer es cambiar el signo, ¿no es cierto? Entonces, es muy útil en ese sentido, ¿verdad? De que pues, no nos tenemos que preocupar tanto porque la parametrización que hagamos de una superficie pues sí cumpla con lo que queremos, ¿verdad? Si no induce los vectores normales que deseamos, pues lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo. ¿Está bien? Entonces esto para efectos prácticos es muy útil. ¿De acuerdo, chicos? Sí, sí, está bien. No hay mayor problema, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, estas son, digamos, las propiedades más elementales, ¿no? Las propiedades más elementales de la integral de superficie, ¿no? La integral de un campo sobre una superficie S. Y bueno, pues lo que ahora viene, ¿verdad? Lo que ahora vamos a ver con más cuidado, y que es de los teoremas más importantes, es pues un teorema que es como el equivalente al teorema de Green. De hecho, recuerden, ¿no? Pues que el teorema de Green, ¿no? De alguna manera nos dice, ¿verdad? Nos dice, ¿qué era lo que decía el teorema de Green? Nos decía que la integral de el rotacional, que el rotacional para campos en R2, ¿verdad? Era una función escalar, de tal manera que la podemos integrar sobre alguna región, vamos a ponerle la región omega, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué nos decía el teorema de Green? Bueno, pues que esto es lo mismo que integrar la integral de línea del campo original sobre el borde de la región omega con una parametrización del borde, ¿verdad? Que la recorra en sentido antihorario, ¿no? Eso era el teorema de Green. Entonces, bueno, pues hablaba de la integral del rotacional. Pero pues ahora si estoy en R3, ¿verdad? Si estoy en un campo en R3, que está definido sobre alguna superficie, pero es un campo de R3 en R3, bueno, que sea de clase C1, digamos, ¿sí? Para que podamos hablar de su rotacional, ¿verdad? De clase C1 en una región omega, ¿verdad? En una región omega que contenga a la superficie S, ¿no? Uh-huh. Entonces, de algo de lo que, y recuerden que el rotacional de F, si existe, ¿verdad? Dado que es de clase C1, sí existe, el rotacional vuelve a ser un campo vectorial, ¿verdad? Vuelve a ser un campo que estaría definido, al menos, bueno, si el rotacional existe en todo punto de omega, pues el rotacional vuelve a ser un campo definido sobre la superficie, o algo más grande que la superficie, ¿verdad? Si la función es de clase 1, clase C1, este campo es un campo continuo, y entonces tiene sentido preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo es, o al menos sí se vale decir, bueno, pues yo puedo integrar el rotacional de F como un campo vectorial sobre la superficie S. Y bueno, ¿habrá alguna relación con alguna integral del campo F? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá alguna, o al menos en términos, cuando menos, de generalizar el teorema de Green, qué les diría? ¿Que esto debería de ser igual a quién? Como que el campo F en el borde, ¿verdad? Es algo así como, esto será cierto que es igual a la integral del campo F, ¿sí? Sobre el borde de la superficie. ¿Cuál borde, Bruno, te tomarías? ¿Cuál borde y cómo le haríamos? A ver, entonces, como que se intuye, se espera que sea una relación de este estilo, o lo que pasa es que ya más o menos se sabe en el teorema de Stokes. Ok, bueno, vamos a ver el borde inducido, ¿verdad? Para eso hablamos del borde inducido, ¿verdad, Silgi? Entonces, vamos a ver, vamos a deducir el teorema de Stokes antes, para no estar adivinando, ¿no? Mejor vamos a tratar de deducirlo, ¿no? De motivar cuál es el teorema
Stokes, ¿no? ¿Qué nos diría nuestro teorema de Stokes? Para ver qué diría, ¿no? Creo que lo podemos más o menos deducir. Fíjense, pasa lo siguiente, ¿no? Si, en términos generales, pues por definición, ¿quién sería la integral, ¿no? Vamos empezando por este lado, la integral sobre S del rotacional de F. Aquí hay que poner, según una parametrización de sigma, ¿verdad? Punto de sigma, donde recuerden, sigma es una parametrización de la superficie S, ¿verdad? En términos generales, recuerden que según la definición, esto es la integral sobre el conjunto A, donde está definida la parametrización, ¿de quién? Bueno, pues sería del rotacional de F en sigma de XY, o de XY, lo vamos a poner, producto punto con el vector normal, ¿verdad? La parcial de sigma con respecto de X, cruz la parcial de sigma con respecto de Y, en cada punto XY, ¿verdad? Y es la integral de esta función, ¿de acuerdo? Y bueno, si uno habla de sumas de Riemann, esta es una integral doble, ¿verdad? Y entonces, esta integral se parece a quién, lo voy a escribir así. ¿Quiénes son las sumas de Riemann que se corresponden con esta integral? Bueno, pues si lo vemos, serían como sumas de qué estilo, pues sumas del estilo de, así lo voy a poner, del rotacional de F en sigma de algún punto xi, ¿verdad? Una vez que demos una partición, ¿verdad? Punto, pues el vector normal, parcial de sigma, así, ¿verdad? Evaluado pues, en los puntos xi, ¿verdad? Los mismos puntos xi de la superficie. No, estamos de acuerdo, donde los xis serían puntos que están en algunos rectángulos RI, ¿verdad? De alguna partición que haya dado, etcétera, etcétera. Y aquí me faltó algo, ¿verdad? ¿Quién me faltó? Me faltó la medida de los RIs, ¿no? Para que sean sumas de Riemann. ¿No es cierto? Sí, estoy bien, chicos. Hasta ahí vamos bien. Esa es una suma de Riemann, ¿no? Sí, está bien. Bueno, que esto, fíjense que esta suma la puedo reescribir, de hecho esta la puedo reescribir de la siguiente forma. Este es una suma de este estilo, como el rotacional de F en sigma de xi, ¿verdad? Y aquí voy a poner un vector unitario, fíjense, para que podamos recordar cómo se interpretaba esto. Es decir, la parcial de sigma con respecto de x cruz la parcial de sigma con respecto de y en los puntos x, y, ¿no? Entre su norma, ¿verdad? Entre su norma. Y bueno, como este es un escalar que tendría que poner, lo voy a poner un 1, ¿verdad? Entonces aquí pondría la norma del mismo vector. Bueno, lo voy a poner, ¿verdad? Sería la norma de la parcial de sigma con respecto de x, la parcial de sigma con respecto de y, ¿verdad? Sí, está bien. Y bueno, y me falta multiplicado por la medida de RI, ¿no? Sí, está bien, chicos. Nomás le hice un 1 por ahí, ¿verdad? Multipliqué un 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, pues lo que tenemos es que este es un vector normal unitario, ¿verdad? Este es un vector normal unitario pues, parado, digamos, en el punto sigma de xi. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, este numerito que está aquí, ¿a quién se parece, por cierto? Este es un numerito que hemos venido usando con mucha frecuencia. ¿Quién es la norma de la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y, todo esto evaluado en un punto sigma de xi, ¿verdad? Esto multiplicado por la medida de RI, este número lo hemos venido tomando como una aproximación de una medida de quién, chicos.
con este numerito hemos estado aproximando el área de un paralelogramo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del paralelogramo generado por ciertos vectores, ¿no? Los que, de alguna manera, los vectores que están relacionados con este rectángulo RI, ¿verdad? Esto es la medida de algún paralelogramo PI, ¿de acuerdo? Más o menos, a ver, para que se acuerden, es que si tomábamos aquí el rectángulo RI, ¿verdad? ¿Sí? Y tomábamos estos puntos, tomábamos estos 3 puntos, ¿verdad? Y nos fijábamos en la imagen, ¿verdad? En la imagen, ¿sí? Digamos, este es el rectángulo RI y este es sigma de RI, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues lo que decíamos es que nos fijamos en el paralelogramo generado por la imagen de estos puntos, y ese paralelogramo, ¿no? El área de ese paralelogramo nos servía para aproximar el área del pedacito sigma de RI, no sé si recuerdan, y esta área del paralelogramo la aproximábamos por este número. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso hemos venido haciendo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, si esta lo sustituyo por el área del paralelogramo PI, ¿verdad? Vamos a sustituirlo. En lugar de este producto, pues no, lo cambiamos por la medida del paralelogramo PI. Entonces estas sumas, ¿no? Estas sumas se parecen ¿a quién? Bueno, pues son sumas del estilo de así, el rotacional de F en sigma de xi punto, yo voy a ver, a este vector lo voy a llamar mi, ¿verdad? Que es un vector unitario, ¿no? Le voy a llamar el vector mi, es un vector normal unitario, multiplicado, todo esto va multiplicado, ¿sí? Por la medida, estas sumas son por la medida de los paralelogramos PI. ¿Estamos hasta ahí más o menos de acuerdo? ¿Sí? Se parecerían a esas sumas, ¿no es cierto? Sí, está bien. De hecho, bueno, aquí les pude haber puesto la figura. Les voy a poner la figura, ¿sí? Que sería la siguiente. Déjenme pensar. Es esta figura. Es esta figura, ¿no? Es esta figura. ¿Verdad? Aquí está, ¿no? Lo que decíamos, estos son los extremos, ¿verdad? Los puntos, los puntitos, ¿verdad? Sí. Tomamos el paralelogramo, este es el pedazo de superficie, ¿sí? Y entonces la medida del paralelogramo, pues se parece mucho a la medida del pedazo de superficie, ¿no es cierto? ¿Sí estamos bien, chicos, hasta ahí? ¿De acuerdo? Y bueno, fíjense que ahora lo que voy a decir es lo siguiente. Si ustedes se fijan, no sé si se acuerdan un poco de cómo eran estos cocientes, el rotacional.ni, ¿qué representaba? Cuando definimos el rotacional de un campo en R3, recuerdan que definimos una cosa que llamábamos el rotacional en la dirección del vector n de un campo F en un punto x0. A ver si se acuerdan de esta definición. ¿Se acuerdan de esta definición? La tomamos como un límite, ¿sí? Lo tomamos primero sobre circunferencias cuando R tiende a 0, ¿verdad? ¿De quién? Pues de integrales de línea del campo F sobre circunferencias, ¿verdad? ¿Sí? Sobre ciertas circunferencias contenidas en el plano, ¿verdad? Estas circunferencias estaban contenidas en el plano que pasa por x0 y que tiene como normal n, ¿verdad? Estas circunferencias dividida entre el área, ¿no es cierto? Entre el área del disco de radio R. ¿Se acuerdan que esta fue un poco la idea de este número? Y que vimos que este límite, si existe, resultaba ser ¿quién? Que eso nos dio una interpretación muy interesante, ¿no? De lo que llamamos después el rotacional.
Este límite, cuando existe, si sí existe, si el campo es de clase C1, sí existe, y estuvo dado por ¿quién? Bueno, pues estuvo dado por lo que llamamos el rotacional del campo F, evaluado en el punto X0, punto N. ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan de eso, chicos? Cuando definimos el rotacional, ¿no? Cuando definimos el rotacional, pues era esto. Y bueno, una observación, y bueno, ya no creo que era un problemita, era ver que en lugar de tomar circulitos, podríamos tomar también rectángulos, ¿verdad? O cuadrados, ¿no? Con centro en el punto X0, cuadrados contenidos en el plano y divididos, y aquí en lugar del área del disco, pues es dividir el área del cuadrado. No sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Fíjense que si en lugar de tomar las circunferencias, tomo los cuadrados, ¿verdad? Los cuadraditos o los rectangulitos estos, ¿esto qué quiere decir? Que el rotacional de F en un punto X0, un vector normal al plano, ¿verdad? Que contiene a estos rectángulos, ¿sí? Se parece mucho, ¿verdad? Si yo tomo radios muy pequeños, esto se parece ¿a quién? Ah, pues se parece a la integral sobre esos rectángulos del campo F dividido entre el área, ¿verdad? Entre el área de ese rectángulo R, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir, fíjense, lo que quiere decir es que el rotacional del campo F en el punto X0, punto N, y esto multiplicado por el área o la medida de estos rectángulos, ¿sí? Exacto, ¿verdad, Silgi? Este es justo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos los paralelogramos PI, que estos paralelogramos podemos pensar que son como los rectángulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos los paralelogramos PI, que de alguna manera son como los rectángulos que tienen el vector normal NI, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estas sumas se deberían de parecer ¿a quién? Entonces voy a copiar estas sumas, ¿verdad? Estas sumas, ¿a quién se deberían de parecer según la observación que acabo de hacer, chicos? Según la observación que acabo de hacer, con esto que está aquí en la mente, pues entonces podríamos de alguna manera decir que estas sumas se parecen ¿a quién? Bueno, se parecen a la integral, esto que está aquí, todo este producto se parece a unas sumas desde igual con 1 hasta acá, de integrales de línea, ¿verdad? Si el paralelogramo PI es suficientemente pequeño, estos no son más que las sumas ¿sobre quién? Sobre el borde de los PIs, ¿verdad? O sea, de los paralelogramos PIs del campo F, la integral sobre estos. ¿Sí está claro? Que es como si despejáramos aquí, ¿verdad? Multiplicamos por el área de tal manera que esto es muy parecido a la integral sobre el rectángulo RR, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de pensar en el rectángulo, pensamos en el paralelogramo, ¿verdad? Que está en algún plano. Pues entonces se parece a esto, ¿no, chicos? ¿Sí está bien, más o menos? ¿De acuerdo? Estos paralelogramos los puedo pensar como estos rectángulos, ¿no es cierto? Y bueno, esto, ahora, fíjense, voy a ponerles la misma figura que puse aquí, en la misma figura que puse aquí, este paralelogramo, si el rectángulo, este paralelogramo PI, que es el que une a estos 4 puntos, ¿verdad? Si el rectángulo es muy pequeño, observen que también integrar sobre el borde del paralelogramo, el borde de este paralelogramo PI se parece mucho a
el borde del cuadrilátero formado uniendo estos 4 puntos, ¿no, chicos? Uniendo los 4 puntos, estos, si le agrego este punto, ¿no? Y me fijo en el cuadrilátero, ¿no? Es decir, esta figura de 4 lados formado por estos 4 puntos, pues se parecerán mucho, ¿verdad? El borde del PI, y esta curva CI, ¿verdad? Se parecerán mucho, o sea, no suena tan descabellado pensar que las integrales sobre el PI, ¿verdad? Sobre el borde o el perímetro del paralelogramo PI, también se parece mucho a la integral, ¿sí? No es tan descabellado porque se parecen mucho, de la integral del campo F sobre digamos, la curva CI. Recuerden que esta parametrización de cada una de estas cosas que estoy poniendo, ¿verdad? Debe ser una parametrización que desde el vector normal NI se ve en sentido antihorario, ¿verdad? Con esa orientación debo de recorrer todas estas curvas que están aquí. ¿No es cierto? Porque, bueno, eso es lo que hacíamos aquí, ¿verdad? Esta parametrización era una parametrización de este rectángulo. Exacto. O sea, estamos cambiando 2 curvitas, ¿no? Que se parecen mucho, ¿no? El perímetro del paralelogramo PI, el perímetro, su borde, con esta curva, ¿verdad? Formada por los que une a estos 4 puntos, ¿no? ¿Sí? Es una curva y otra curva, son 2 curvas que se parecerían mucho, ¿verdad? En la medida de que yo esté tomando para rectángulos, rectángulos cada vez más pequeños, ¿verdad? Como que este borde y la curva CI se parecen mucho, ¿no? Se parecerían mucho, ya cuando estoy hablando ¿cómo se llama? De rectángulos RI muy pequeños, ¿verdad? Si estoy tomando rectángulos RI muy pequeños, pues un pedazo de superficie cada vez como que se parece más a un plano, ¿verdad? Entonces como que esta superficie se parece más al plano en donde está el paralelogramo PI y por lo tanto pues estas curvas se parecen mucho, ¿verdad? ¿Sí está claro? Más o menos. Obviamente esto es meramente intuitivo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿por qué cambié por estas curvas CI? Pues porque ahora va a ser más fácil argumentar lo siguiente. Déjenme poner ahora la siguiente figura, ¿sí? Vamos a poner la siguiente figura, que es esta, ¿sí? Esta figura, ahora vamos a trabajar con esta figura. Ups, no, déjenme quitarla, porque... sí, estoy haciendo un abuso de notación aquí, ¿verdad, Sigi? Pero bueno, primero déjenme quitarla. Yo quería ponerla más grande, la figura. Más que, ok. Déjenme ponerla un poquito más grande, esta figurita. Y sí, ¿verdad? Aquí estoy hablando, esta sería una parametrización del borde del paralelogramo PI y esta sería una parametrización ahora de esta curva CI, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahí no sé si quieren le ponemos otro nombre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sergi? Sí, está bien, ¿verdad? O sea, tendría que ser otra parametrización. Ahora, ambas parametrizaciones tienen que ser tales que recorren a las curvas en sentido antihorario cuando se les ve desde este vector normal, ¿verdad? Desde el vector normal NI. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora, ¿cuál es la idea? Recuerden, tengo esta suma de integrales de línea sobre estas curvas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y como que estas curvas CI ahora sí ya son puntos que unen, ¿no? Estas curvas CI están formadas por puntos que unen a puntos sobre la superficie. Y entonces, ¿qué pasa con estas integrales de línea cuando yo, por ejemplo, sumo 2 integrales de línea sobre 2 imágenes de rectángulos contiguos? ¿Sí? Digamos, esta tengo una CI y una CJ.
¿qué es lo que pasa con esta suma de integrales de línea? Se cancelan las partes comunes, ¿verdad? Se cancela esta como costura, efectivamente, ¿verdad? Sí, esta parte común, cuando hago la integral sobre este CI, la recorro en este sentido, y cuando hago la integral de línea sobre el CJ, la recorro en este sentido, ¿verdad? Entonces, al hacer la suma, estas se cancelan, ¿sí o no? ¿Verdad? Se van haciendo una serie de cancelaciones. Y si yo pongo otro contiguo por aquí, otro pedazo de superficie contiguo, se cancelaría el de aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? De tal manera que si voy haciendo todas las cancelaciones que se puedan, ¿sí? Me va a quedar una situación de este estilo, ¿no? A ver, déjenme ponerles una figura en donde se va a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? La siguiente figura, vamos a ver qué es lo que habría, lo que pasaría, pues esto, ¿verdad? Sí. Tengo varias figuras contiguas y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues las partes contiguas se van cancelando, ¿no? Se van cancelando y nada más me va a quedar qué cosa. Cuando yo haga todas las cancelaciones, esta suma, ¿sí? Se va a parecer a la integral sobre una curva, ¿verdad? Sobre una curva que se parece mucho, ¿verdad? Que se parece mucho a el borde de S, ¿verdad? Como que se le va pegando al borde de S, ¿no? Los que van quedando son, de hecho, si yo hiciera las cancelaciones, ¿verdad? Me queda una curva así, ¿verdad? Una curva así, que sería como una curva que se parece mucho cada vez, ¿no? Si yo tomo pedacitos más pequeños, se va pareciendo al borde de ese, ¿verdad? Y entonces como que la integral termina siendo, esta suma termina pareciéndose mucho a quién. Esta suma que está aquí, ¿verdad? Esta suma que está aquí, esta suma de estas integrales de línea, termina pareciéndose mucho solo a la integral, ¿sí? Del campo F, punto de gamma, como quieran llamarle, de gamma tilde, tilde, la que quieran, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre más o menos el borde de ese, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien. ¿De acuerdo? Eso es, entonces fíjense, lo que estamos diciendo es que la integral original, la integral del rotacional, siguiendo todas estas aproximaciones, debería de parecerse a esta integral, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que eso es precisamente lo que afirma el teorema de Stokes, ¿verdad? El teorema de Stokes. Vamos a ver que en realidad esto que está aquí lo puedo cambiar en realidad lo puedo cambiar por el borde inducido por la parametrización sigma, por la forma en que voy a ir tomando estas parametrizaciones, por la forma en que voy a tomar las parametrizaciones de estos CIs, ¿verdad? Que las voy a tomar, estas CIs las voy a parametrizar a través de la función sigma, ¿verdad? Entonces, en realidad, no va a ser el borde geométrico, que, bueno, parece al borde geométrico, pero en realidad de lo que vamos a hablar es del borde inducido por la parametrización sigma, por la forma en que voy a tomar las parametrizaciones, ¿verdad? Estas parametrizaciones de estas curvas CIs, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a probar, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema de Stokes, que efectivamente la integral del rotacional del campo F, ¿sí? Punto de sigma sobre la superficie S, sí es igual a la integral del campo F sobre el borde inducido por la parametrización S, el borde de S, inducido por la parametrización sigma, perdón, punto de gamma, ¿sí? Punto de gamma, lo voy a llamar de gamma tilde, en donde gamma tilde va a ser una parametrización o la parametrización de este conjunto que se obtiene precisamente a través de la función sigma, componiendo con una parametrización gamma, donde gamma va a ser una parametrización, ¿sí? Gamma es una parametrización
una parametrización, ¿sí? Una parametrización de la frontera, ¿sí? De la frontera del dominio de la parametrización sigma. Recuerden que básicamente el borde inducido, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Sirgi? De alguna manera el teorema de Stokes es como la versión en R3 del teorema de Green, ¿verdad? Es como se escribe el teorema de Green en R3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y en lugar de, bueno, región plana, pues mejor una superficie, ¿no es cierto? Entonces les decía, esto es una parametrización de la frontera. Recuerden que este conjunto lo definimos como la imagen de la frontera del dominio de la parametrización sigma, ¿verdad? Sí, recuerden que así definimos el borde inducido, ¿verdad? Bueno, pues entonces esta parametrización pues no va a ser más que la que se obtiene de parametrizar la frontera y luego componer con sigma, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que nosotros vamos a probar, ¿verdad? No es... Y bueno, muchas veces esta integral se va a reducir a integrar sobre el borde geométrico de la superficie S. Bueno, ¿cuándo? Pues cuando efectivamente la superficie esté parametrizada de manera bonita, ¿verdad? Pero en general para nosotros la identidad tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Sí está claro, más o menos, y eso es lo que dirá el teorema de Stokes. Sí está bien, chicos, así en términos generales, más o menos está bien, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, miren, pues vamos a ver la prueba, ¿sí? Vamos a ver la prueba del teorema de Stokes. Pero bueno, miren, chicos, aquí sí voy a tener que más o menos, no la voy a escribir tan directamente, voy a ir siguiendo la que puse en el libro porque es larga, pero yo creo que sí es más o menos importante. Sí, ¿verdad, Bruno? Solo está, por ahora el teorema de Stokes solo lo vamos a probar para superficies en R3, ¿verdad? Para superficies en R3. De alguna manera, para generalizar el teorema de Stokes, que en realidad es como generalizar el teorema de Green o el teorema de Gauss, pues para generalizarlo en cualquier Rn, pues lo que tenemos que hablar son de formas, ¿verdad? Formas diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero eso ya lo verán después. Sí, suena un poco loco, ¿verdad? Pero van a ver, vamos a ver, bueno, si leen el capítulo 5, van a ver que van a ver que el teorema de Stokes, el teorema de Green y el teorema de Gauss son un caso particular de un teorema más general que en el capítulo 5 le llamamos el gran teorema fundamental del cálculo y que pues no son más que casos particulares de ese gran teorema, pero ese gran teorema se tiene que formular con formas diferenciales, ¿verdad? Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, déjenme, vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a hacer la prueba, pero ahí sí creo que voy a tener que cargar la prueba que hice en el libro, porque está realmente grande, larga. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar lo siguiente. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Aquí está. Aquí está el teorema de Stokes que nosotros vamos a probar. ¿Sí? Y bueno, aquí está formulado, ¿verdad? El teorema de Stokes que vamos a probar, que dice básicamente que tomemos una superficie en R3 parametrizada por una función sigma, en donde sigma 1, sigma 2, sigma 3 son sus funciones coordenadas. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí se ve bien. Sí, doctor, sí. Bueno, sí, U es una región donde va a estar definido el campo, ¿verdad? Sí, casi siempre el campo lo vamos a pensar definido
en una región más grande que S, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sigma va a estar definido sobre A, una parametrización, que en este caso, para esta prueba, voy a suponer que la parametrización es una función de clase C2. Si ustedes se dan cuenta, esta no es una gran hipótesis. Casi todas las parametrizaciones que usamos, que hemos venido dando, son de clase C infinito. Entonces, pero bueno, aquí solo voy a pedir de clase C2. Aquí esto es solo para que la prueba sea un poquito más sencilla, ¿de acuerdo? Solo es para que la prueba sea un poquito más sencilla. Vamos a llamarle gamma, una parametrización del borde o de la frontera del dominio de la parametrización sigma, de A, ¿de acuerdo? Vamos a llamar gamma a esa parametrización, ¿sí? Que va a ser una curva cerrada simple, ¿no? Estamos suponiendo que A recuerden que las parametrizaciones están definidas sobre regiones tipo 1 y tipo 2, ¿no? A ver, lo puedo acercar un poco más, déjenme ver. Déjenme ver si lo puedo acercar un poco más. A ver. Ahora quedó muy grande, ¿no? Perdón, lo estoy rayando. ¿Quedó muy grande, chicos? Ahora no se ve, ¿no? Sí, se ve en forma parcial, doctor. Se ve de forma parcial. Me parece que cada quien en su propia pantalla como que lo puede ampliar con su mano. A ver, vamos a dejarlo como estaba antes. Y déjeme ver si les puedo hacer un zoom más pequeño. No, esa es búsqueda. Usted tiene un menú, doctor, que dice Sí. archivo, editar, ver, váyase a ver. Ahí está un poquito más grande, ¿no? Ah, ya está ahí más grandecito, sí. Ya está un poquito más Ahí está un grandecito. poquito más grande. Creo que lo puedo hacer un poquito más. Un poquito Se le más. explicó todo el premio. Ahí está, y se ve completo, ¿no? Sí. Ya me aburrí de los ragdolls. Ahora voy a poner puro. ¿Estamos? Ya se ve bien, ¿verdad? Ok. Entonces, pues ahí está. Perfecto, muy bien, Julia. Ok. Entonces les decía, ¿no? Sigma es la parametrización de la superficie, gamma va a ser la parametrización del borde del dominio, ¿sí? Que la recorre una vez en el sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, y F, ¿no? Pues va a ser el campo de coordenadas PQR, que bueno, como siempre, va a ser un campo de clase C1 en U. Y bueno, pues lo que dice el teorema de Stokes es esto, ¿verdad? Que la integral de superficie del rotacional, según la parametrización sigma, ¿verdad? De la superficie S, ¿sí? Es igual a la integral de línea, ¿sí? Del campo F sobre el borde inducido por la parametrización sigma, ¿verdad? El borde de S inducido por la parametrización sigma, y este borde parametrizado por gamma tilde, en donde gamma tilde, como les decía, es la composición de la parametrización sigma con la parametrización gamma del borde del dominio de A. Esa es la parametrización que vamos a usar en esta integral de línea, ¿sí? Para el borde inducido, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? Está claro, ¿no? ¿Qué es lo que dice el teorema, ¿no? En términos del borde inducido y de qué parametrización vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, bueno, por supuesto que fíjense, un poco como decía Sirgi, para esta prueba vamos a usar el teorema de Green, lo vamos a reducir al teorema de Green de alguna manera. Entonces, vamos a suponer entonces que la región A, donde está definida la parametrización de la superficie S, el conjunto A, es una región tipo 1 y tipo 2. Vamos a suponer que es de los dos tipos, tipo 1 y tipo 2, que no sé si se acuerdan, que ese fue una suposición que hice de la prueba del teorema de Green, ¿verdad? Cuando probé el teorema de Green, supuse que el dominio de la región donde estaba yo integrando era región tipo 1 y tipo 2. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora observen lo siguiente.
Ahorita no voy a calcular explícitamente, en términos de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, quiénes son las coordenadas del vector normal. Ahorita las voy a calcular, las calculamos de nuevo, pero recuerden, por ahorita recuerden que la parcial de sigma con respecto del vector u, ¿sí?, en cualquier pareja u, b, es el vector formado por la parcial de sigma 1 con respecto de u, en v todo esto, ¿verdad? Parcial de sigma 1 con respecto de u, de sigma 2, perdón, este es de sigma 2, y la tercera coordenada es la parcial de sigma 3 con respecto de u, y análogamente la parcial de sigma con respecto de b, pues no es más que la parcial de sigma 1 con respecto de u, la parcial de sigma 2, perdón, con respecto de b, aquí este es con respecto de b, ¿verdad? Con respecto de b, la parcial de sigma 2 con respecto de b, y la parcial de sigma 3 con respecto de b. ¿Estamos? Sí se acuerdan, ¿no? Pero ahorita no necesito calcularlas explícitamente y simplemente voy a llamarles N1, N2 y N3 a las componentes. ¿De acuerdo? Son N1 de V, N2 de V y N3 de V. Pues que estos N1, N2 y N3 pues están dados en términos de esto, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, a ver, fíjense. Por definición, la integral de superficie del rotacional, según la parametrización sigma, por definición es esta integral, ¿verdad? Esta integral doble. ¿De acuerdo? Y bueno, si yo escribo quiénes son en términos de las componentes, ¿quién me da? Bueno, recuerden que esta es la primera componente del rotacional multiplicada por la primera componente del vector normal, ¿no? Y de una vez separé en la integral sobre quién la segunda componente del rotacional multiplicado por la segunda componente del vector normal y finalmente la tercera componente del vector rotacional multiplicado por la tercera componente del vector normal. ¿Estamos bien hasta ahí? Todo bien, ¿no? Recuerden que estas son las componentes del vector rotacional evaluado en sigma de v, ¿verdad? Y ahora, fíjense que las voy a reunir. Voy a poner juntos todos los que tienen a parcial de P con respecto de una de las variables. Si se dan cuenta, la parcial de P aparece aquí y aparece acá, ¿no? Una multiplicada por N2, la parcial de P con respecto de Z multiplicado por N2, y la parcial de P con respecto de Y multiplicado por N3, ¿verdad? Entonces la voy a separar y la integral de estos solos sobre A. Está claro que puedo separarlo de esa forma, ¿verdad? Estoy aplicando las propiedades de la integral, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Y algo análogo hago con las parciales de Q y la parcial de R, ¿verdad? Observen que la parcial de Q, ¿sí?, aparece con signo más, es la parcial de Q con respecto de X, multiplicado por N3, ¿sí? Y luego la parcial de Q con respecto de Z, con signo menos, aparece multiplicado por N1. ¿Sí está bien? Y análogamente con R, con las parciales de R. ¿Sí está claro cómo hice la separación? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esta integral se puede escribir como la suma de estas tres integrales, ¿verdad? Sobre A. ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Y bueno, por otra parte, el otro término, la otra integral de línea, esta integral de línea, la puedo escribir como ¿quién? Bueno, pues es, según la definición, pues es la parametrización gamma tilde, que recuerden, gamma tilde es la composición de sigma con gamma, donde gamma es una parametrización de la frontera de A. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta simplemente la voy a separar en estas tres integrales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que para probar que la integral de superficie es igual a la integral de línea, basta con que probemos que esta doble integral, la integral sobre A, ¿sí?, es igual a esta primera integral sobre el intervalo A, B, ¿sí o no?
bastaría comprobar estas tres identidades, ¿no? Que esta integral es igual a esta, que esta integral es igual a esta, y que esta integral es igual a esta integral. ¿Sí o no? ¿Estamos? Porque la suma de estos tres, ¿sí? La suma de estos tres me da la integral de superficie del rotacional, y la suma de estos tres me da la integral de línea del campo F. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La prueba lo puedo reducir a probar estas tres identidades. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Así se puede reducir la prueba, ¿verdad? Ok, muy bien, todo bien, ¿verdad? Nada se ha perdido hasta ahí. Entonces, para probar, vamos a probar la primera identidad. Las otras se hacen idéntico. El procedimiento para probar la segunda y la tercera identidad, el procedimiento es exactamente el mismo a como lo voy a probar, o análogo, pues, ¿no? A como voy a probar esta primera, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, para probar la primera, voy a definir un campo en R2, ¿sí? Voy a definir un campo en R2. ¿Cómo lo voy a definir? Voy a tomar la componente P del campo F original compuesto con sigma. Esto ya está definido en R2, ¿verdad? Está definido sobre el conjunto A, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta parametrización, pues esta derivada parcial también está definida sobre A, y bueno, esta también y esta también, ¿verdad? Entonces, F tilde es un campo definido ¿en dónde? F tilde está definido, este F tilde está definido sobre A de R2 y va en R2, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien, chicos? ¿Verdad? Este F tilde que estoy definiendo es un campo de R2 en R2. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Y bueno, ahora voy a calcular, Fernando, ¿quién sería para hacer la otra identidad, para probar la segunda identidad? Q tilde, sí, Q tilde es P compuesto con sigma multiplicado por la parcial de sigma 1 con respecto de B. Esa es Q tilde, ¿verdad? Q tilde es esto y P tilde es esta. ¿De acuerdo? Esas son las componentes, ¿verdad? Vas a ver por qué, porque así sale, ¿verdad? Vas a ver por qué. Porque a este campo, ¿no? A este campo le voy a aplicar, a este campo F, le voy a aplicar el teorema de Green. Entonces, para aplicarle el teorema de Green, primero voy a calcular quién es el rotacional. ¿Quién es el rotacional de este campo F tilde? Pues son un chorro de derivadas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Derivar parcialmente, este es Q tilde, ¿no? Esto que está aquí es Q tilde. Y debo de derivarlo parcialmente con respecto de la variable U, ¿no es cierto? Entonces, la derivada parcial de este Q tilde con respecto de U, pues es esto que está aquí, esta primera, ¿no? Pues es como la derivada de un producto, ¿no, chicos? ¿Es quién? Es esta por la derivada respecto de quién, de U, de este que es, del segundo, ¿verdad? Es recuerden que este es Q tilde, ¿verdad? Entonces la derivada con respecto de U es por la derivada de esto con respecto de U, es decir, y me da la doble parcial, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Más la parcial de la composición, ¿sí? Que ahorita vemos cuál va a ser la parcial de la composición, multiplicado por este término. ¿Está claro? ¿Sí está bien? Este primer término que está aquí es la parcial de Q tilde con respecto de U. Y este término que está acá va a ser ¿quién? La parcial de P tilde, ¿sí? Es la parcial de P tilde con respecto de B. ¿Sí está bien? ¿Sí lo ven claramente? ¿Sí? ¿Sí lo ven o...? ¿Quién es la parcial? ¿Quién es la parcial de esto con respecto de B? Bueno, pues es por la parcial con respecto de B, de esta primera, que es la doble, más, etcétera, ¿no? Como un producto.
¿Sí está bien, chicos? Entonces, a ver, y aquí se puede simplificar algunas cosas, ¿no? Se puede simplificar, si ustedes se dan cuenta, y por eso fue la idea de que las funciones sean de clase C2, para que esta doble parcial y esta doble parcial sean iguales, ¿no? Porque son las parciales cruzadas, ¿no es cierto? Son las parciales cruzadas, y como están multiplicando por lo mismo, por P compuesto con sigma, y aquí hay un signo menos, por ejemplo, este término se va a cancelar, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Este término se va a cancelar. ¿Y quién sobrevive, chicos? Ah, pues sobrevive este, ¿no? Sobrevive este, ¿sí? La parcial de sigma 1 multiplicado por B, ¿sí? ¿Multiplicado por quién? A ver. Sí, está claro. Ahora, ¿quién es la derivada de esta composición, chicos? ¿Quién es la derivada de esta composición? A ver, la regla de la cadena. A ver si no se me pierden. ¿Quién es la regla de la cadena? ¿Quién es la derivada de este término? Es una regla de la cadena. ¿Quién es? Bueno, Bueno, bien abajito, ¿no? La derivada de P con respecto de X. es este término, es Exactamente. todo este término, ¿sí o no? Sí. Cabo, mira. ¿Sí lo ven? No es más que la regla de la cadena, ¿verdad? Si ustedes se están viendo, no es más que la derivada de P, el gradiente de P, que lo puse aquí está el gradiente de P, multiplicado por la primera entrada de la derivada de sigma. Exacto, ¿verdad? Es el gradiente de P, si ustedes se acuerdan, según la regla de la cadena, la derivada de la composición es ¿quién? La derivada de P por la derivada de sigma, ¿no? La derivada de P es el gradiente de P y la derivada de sigma es un vector formado por dos columnas, ¿verdad? Y cada columna no es más que la parcial de sigma 1, parcial de sigma 2 y parcial de sigma 3 con respecto de la primera variable, en este caso U. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Entonces, por eso es el gradiente de P, aquí está el gradiente de P, punto, la primera columna de la derivada de sigma 1, de sigma, la derivada de sigma, ¿verdad? Que no es más que este vector, ¿verdad? ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí está claro, más o menos? Es la regla de la cadena, ¿verdad? Uh-huh. Es la regla de la cadena. Esa es la primera derivada. Les digo, este término se canceló con este, entonces nada más sobrevive este y sobrevive este, con signo menos. La parcial de sigma 1 con respecto de U, ahora multiplicado por esta parcial. Pero esta parcial, otra vez, ¿quién sería? ¿Quién sería por la regla de la cadena? Otra vez es el gradiente de P, pero ahora multiplicado por ¿qué? Por la segunda columna de la derivada de sigma, ¿no? Que son las derivadas parciales con respecto de B. ¿No es cierto? Las derivadas parciales de sigma 1, sigma 2 y sigma 3 con respecto de la variable B. ¿Sí está claro? Es la regla de la cadena, ¿verdad, chicos? ¿Sí está bien? Aquí la escribí pues de manera muy sintética, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, ya lo único que voy a hacer es simplificar, ¿verdad, chicos? Ya nada más voy a reunir quién está multiplicando a las parciales, ¿verdad? Se van a cancelar algunos términos. No sé si ustedes ven que se van a cancelar, por ejemplo, la derivada parcial de P con respecto de X. Observen que aquí está multiplicado por este y por este término, ¿no? La parcial de sigma 1 con respecto de U y la parcial de sigma 1 con respecto de B. Y acá con signo menos aparece exactamente el mismo producto. Este producto aparece con signo menos, el mismo producto que aparecía acá arriba. ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, eso se va a cancelar porque aquí hay un signo menos, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Sí lo ven, chicos? Son unas cuentas que hay que hacer, ¿verdad? Son unas cuentas. Y entonces, nada más sobreviven ¿quiénes, chicos? ¿Quiénes sobreviven? Los que no se van a cancelar son la parcial de P con respecto de Z, ¿sí?
la parcial de P con respecto de Z, ese no se va a cancelar, y aparece multiplicado por ¿quién? Ah, pues observen aquí, la parcial de P con respecto de Z aparece multiplicado por la parcial de sigma 3 con respecto de U, la parcial de sigma 3 con respecto de U, multiplicado por la parcial de sigma 1 con respecto de B, ¿no? Aquí está multiplicado. ¿Sí lo ven? Y el término de abajo, que es el que tiene el signo menos, este signo menos, ¿verdad? También multiplica la parcial de P con respecto de Z. Entonces le voy a poner un signo menos aquí, la parcial de P con respecto de Z, ¿sí? ¿Que multiplica a quién? Ah, pues la parcial de sigma 3 con respecto de ¿quién? Con respecto de, a ver, aquí, ¿estoy bien o estoy mal? La parcial de Z, la parcial de sigma 3 con respecto de B, ¿no? La parcial de sigma 3 con respecto de B, ¿sí? Y multiplicado por ¿quién? Por la parcial de sigma 1 con respecto de U. Con un signo menos, ¿verdad? ¿Sí lo ven, chicos? Aquí sí se ve, se alcanza a ver las cuentas. Voy a quitarle todo este término. ¿Sí se ven las cuentas, chicos? Sí se ve, ¿no? Sí se ve, ¿verdad? Y algo análogo sucede con la parcial de P con respecto de Y, ¿verdad? La parcial de P con respecto de Y, si yo reúno quiénes son todos los elementos que la están multiplicando, ¿sí? Aquí están, ¿verdad? Aquí están todos los elementos que la están multiplicando. Con signo positivo, ¿verdad? Con este signo positivo, o sea, con este menos y este menos, es parcial de sigma 2 con respecto de U, y aquí está la parcial de sigma 2 con respecto de B. Perdón, la parcial de sigma 2 con respecto de U multiplicado por la parcial de sigma 1 con respecto de B, y con signo menos, la parcial de sigma 2 con respecto de B multiplicado por la parcial de sigma 1 con respecto de U. ¿Sí lo ven? Haciendo las cuentitas, pues queda eso, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos? Pero ¿quién creen que es estos? ¿Quién creen que son estos términos? ¿Quién creen que son estos términos? Ah, pues observen. Este término, la parcial de sigma 1 con respecto de B por la parcial de sigma 3 con respecto de U, etcétera, ¿quién creen que son? Pues uno es la segunda componente del vector normal y otro es la tercera componente del vector normal. Si hacen las cuentas acá, si hacen las cuentas aquí con el vector normal, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es la segunda componente? ¿Sí? hay que hacerla, ¿verdad? ¿Quién es la segunda componente, chicos? ¿Quién es la segunda componente? Es la parcial de sigma 3 con respecto de U por la parcial de sigma 1 con respecto de B, menos la parcial de sigma 1 con respecto de U, ¿sí? Aquí lo voy a poner. N2, ¿quién sería N2? No es la parcial de sigma 3 con respecto de U por la parcial de sigma 1 con respecto de B, menos, ¿quién? Parcial de sigma 1 con respecto de U por la parcial de sigma 3 con respecto de B. ¿Sí o no? Ese es, cuando haga el producto cruz de este con este, la segunda componente es este término por este término menos este por este. ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Bueno, pues lo voy a copiar para que vean que es el mismito, ¿sí? Es el mismito que tengo aquí. Lo voy a copiar y van a ver que es el mismito que tengo aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar aquí para que lo vean. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, ¿no? N2 es parcial de sigma 3 con respecto de U por parcial de sigma 1 con respecto de B menos
parcial de sigma 1 con respecto de U por parcial de sigma 3 con respecto de B. Ahí está, ¿verdad? Ese es el N2. Y si calculan el N3, es igualito, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? Son cuentas, ¿verdad? Son muchas cuentitas. Entonces, bueno, pues ahí están las cuentas. Entonces, ¿qué dice el teorema de Green, chicos? ¿Qué dice el teorema de Green? Que la parcial, que la integral del rotacional, ¿no? Esto que está aquí es la integral sobre el conjunto A del rotacional de F tilde, ¿verdad? Es esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es igual a ¿quién? O sea, este es el rotacional, ¿verdad? Este es el rotacional. Esta integral la puedo escribir de esta forma. Déjenme quitarlo mejor así para que lo ponga. Esta integral, que son la que yo quiero probar, ¿verdad? Esta integral es esta doble integral, esta menos esta, ¿verdad? Y esto es ¿quién? Esto es ¿quién? Pues esta es la integral del rotacional, ¿no, chicos? De F tilde. Esta parcial menos esta parcial era el rotacional de F tilde. ¿De acuerdo? Y por el teorema de Green, aquí estoy usando el teorema de Green, ¿verdad? El teorema de Green, ¿qué me diría? Que es la integral nada más de F tilde sobre la frontera de A. ¿No es cierto? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el teorema de Green, ¿verdad? Y bueno, esta integral de línea, ¿cómo se escribe? Pues como la integral de AB. Ah, pues a ver, ¿quién fue el rotacional, Bruno? ¿Quién fue el rotacional de F tilde? ¿Quién fue el rotacional de F tilde? Lo calculamos, ¿verdad? El rotacional de F tilde, ¿quién quedó? Nada más esta menos esta, ¿no? Ese fue el rotacional de F tilde, ¿verdad, Bruno? Entonces, la integral, ¿verdad? Pues aquí están, ¿verdad? Son estos términos. Es este término que es este, ¿sí? Y este término con un signo menos es este, ¿verdad? La integral, esta es la integral del rotacional de F tilde, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí se ve, ¿verdad? El rotacional de F tilde fue esta diferencia, entonces la integral es eso. Entonces, por el teorema de Green, me da que es esta integral, y bueno, como gamma es la parametrización de la frontera, pues es esta integral, F tilde compuesta con gamma, punto gamma prima, ¿no? Ah, pero esa es ¿quién? Otra vez, ¿quién es F tilde? Recuerden que F tilde era este campo, ¿verdad? Compuesto con gamma, es decir, aplicándole gamma, sí, punto gamma prima, pero ¿quién es entonces el campo? ¿Sí? Observen lo siguiente, ¿quién es la derivada de esto que está aquí, chicos? A ver, ¿quién es? ¿Quién es la derivada de P evaluado en gamma, en sigma compuesto con gamma, ¿sí? Evaluado en T? Esto que está aquí es lo mismo, ¿verdad? Este término es este término. ¿Estamos? Esto no es más que P evaluado en sigma compuesto con gamma, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Este primer término, pues sí se cambia por este. Y esto que está aquí, ¿no es la derivada de esta composición, chicos? ¿No es acaso la derivada de esta composición? O sea, ¿quién es la derivada? ¿Sí? Si yo tomo sigma 1 compuesto con gamma y la derivo, ¿quién es la derivada de esto? Según la regla de la cadena. Pues es el gradiente de sigma 1, esto es el gradiente de sigma 1, ¿no? En gamma de t, punto gamma prima de t, ¿no, chicos? ¿No es cierto? Es la regla de la cadena, es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, este producto, ¿verdad?
esto, punto gamma prima de t, pues no es más que la derivada de sigma 1 compuesto con gamma. ¿Estamos, chicos? Es la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Ok. Pero pues esta composición es lo que llamé gamma tilde, ¿no? Esta es gamma tilde y esta es la derivada de gamma tilde, ¿verdad? Esto es lo que estoy llamando gamma tilde, ¿sí? La primera componente, esta es, digamos, la primera componente es gamma 1 tilde de t, ¿verdad? Porque recuerden que llamé gamma tilde, le llamé a sigma compuesta con gamma, ¿verdad? A toda. Entonces, esta composición es la primera componente de gamma tilde. ¿Estamos? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? ¿Qué pasó de la primera igualdad a la segunda de esa misma página? De aquí para acá, Leonardo, a ver, ¿cómo pasamos? Déjenme quitar todo esto. De aquí para acá, ¿no? Esto, recuerda que esta expresión está evaluada en gamma de t. Todo este campo está evaluado en gamma de t. Entonces es la primera coordenada evaluada en gamma de t, ¿sí? Pero observa que esta función es una función escalar, ¿verdad? Entonces es esta función escalar evaluada en gamma de t que multiplica al vector, ¿no? Este vector evaluado en gamma de t. ¿Sí, Leonardo? Producto punto, todo eso producto punto con la derivada, ¿verdad? Simplemente reescribí, ¿verdad? De aquí para acá, reescribí cómo estaba el campo. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, bueno, y esto pues ya me da esta integral de línea, ¿no? Bueno, esta integral real. Pero esa era la que yo quería probar, ¿no, chicos? Esa era la identidad, me voy a regresar, y esa era la identidad que yo quería probar, ¿no? P gamma tilde de t por gamma 1 prima, ¿verdad? Gamma 1 prima. Esa era la primera, ¿no? Entonces ya probé que esta integral es igual a esta integral, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Y cómo creen que se va a hacer el análogo para probar que esta es igual a esta? En lugar de trabajar con este campo F tilde, definido de esta forma, ¿con qué campo trabajarían para llegar a esta identidad? ¿Con qué campo lo trabajarían? Ahora, para probar esta identidad, definirían un campo F tilde para aplicar el teorema de Green. El teorema, y este campo F tilde, ¿cómo lo definirían? Ahora, ¿quién definirían? Pues seguramente definirían Q compuesto con sigma, ¿sí? Que multiplica, ¿verdad? Q compuesto con sigma que multiplica ¿a quién? Ah, pues en lugar de parcial de sigma 1 con respecto de U, pondrían parcial de sigma 2 con respecto de U, coma, parcial de sigma 2 con respecto de B, multiplicado por este escalar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y a ese le aplicarían el teorema de Stokes, ¿verdad? Había que calcular el rotacional de F tilde, que seguramente llegarían a que estaría dado por esta integral, ¿verdad? Y bueno, y la otra integral les daría esto. Sí está bien, es de manera completamente análoga, ¿verdad? Pero bueno, son otra vez hacer las mismas cuentas, pero ya no con P compuesto con sigma, sino con Q compuesto con sigma. Y análogamente para la tercera identidad, ¿no es cierto? ¿Sí está bien, chicos? ¿Qué fue lo que llegamos? A lo que llegamos, recuerda, Bruno, que lo que escribimos estas integrales, lo que escribimos fue la integral de línea del campo F sobre el borde inducido por la parametrización sigma, ¿no? Bruno, en realidad la integral de línea que estamos calculando es sobre el borde inducido. Ahora, casi siempre la integral del campo F sobre el borde inducido por la parametrización sigma
va a coincidir con la integral sobre el borde geométrico, ¿verdad? ¿Sí? Sobre el borde geométrico, casi siempre va a coincidir. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque si este borde inducido no coincide mucho con este, ¿verdad? O esta integral de línea, o este borde inducido no está contenido acá y no hay algunas partes del borde inducido que se cancelen, ¿verdad? Que se recorran en direcciones contrarias, entonces no necesariamente son iguales estas integrales de línea. De hecho, más adelante, ya una vez que tenemos la prueba, ¿no? Ya con esto terminamos la prueba, las dos identidades restantes se prueban de manera análoga, y con eso terminamos la prueba, ¿verdad? Y probamos esta identidad. Y vamos a ver que hay casos, hay un ejemplo, ¿verdad? En el que esta integral, o lo que es lo mismo, esta integral, no coincide con la integral sobre el borde geométrico, porque depende mucho de qué parametrización estemos tomando, ¿verdad? ¿Sí está bien, Bruno? ¿De acuerdo? Casi siempre vamos a tomar parametrizaciones bonitas, ¿verdad? Sí, vamos a tomar una parametrización sigma bonita, de tal manera que el borde inducido, ¿sí? El borde inducido por sigma casi siempre coincide o es casi igual al borde geométrico, ¿verdad? Pero, bueno, hay que tener cuidado de que hay ocasiones en las que no pasa, como por ejemplo en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, este ejemplo es un poco para ilustrar que no siempre coinciden, ¿eh? ¿Sí? Y básicamente no se da esta identidad. Aquí digo que en este ejemplo esta integral va a ser distinta de esta. Básicamente porque el borde inducido, ¿sí? El borde inducido por sigma no contiene, de hecho ni siquiera contiene al borde geométrico de la superficie. Ese es básicamente el problema, para que esta integral no coincida con esta. ¿De acuerdo? ¿Sí, Bruno? ¿Sí? ¿Todos? Pero bueno, nada más es cosa de tener cuidado, ¿no? Y ¿saben también cuándo no coincide? No coincide cuando la superficie no es una superficie orientada. Si ustedes se fijan, en la formulación que yo les acabo de dar del teorema de Stokes, no pedí que la superficie S fuera orientada o no orientada. No importa si mi superficie es orientada o no orientada. Mientras lo escriba en términos del borde inducido por la parametrización, esto no hace diferencia o no importa, no hay que hacer el caso particular de si la frontera si la superficie es orientada o no orientada. Ustedes cuando revisen el teorema de Stokes en otros libros, van a ver que lo formulan, el teorema de Stokes lo van a ver formulado en términos, ¿sí? En términos del borde geométrico y pidiendo que la superficie sea orientada. A ver, Joshua, dice que el teorema no era necesario que sigma fuera clase 2, entonces, ¿sale sin pedir eso? Bueno, pues sí se debería de poder probar, aunque creo que la prueba ya no es igual, ¿verdad? Ya no es igual. No puedo hacer esta misma prueba porque aquí, en el cálculo que hice, en este cálculo, ¿sí? Usé que estas derivadas, las parciales cruzadas, eran iguales, ¿verdad? Y si la parametrización sigma no es una función de clase C2, pues no puedo hacer esas cancelaciones, ¿no? Entonces, tal vez se complica la demostración, ¿no, Joshua? Sí, esta demostración cuando menos no sería válida. Y habría que buscar otra demostración, ¿no? Sí, ¿sí ves? Yo lo supuse, que no es una hipótesis realmente tan importante, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, todas las superficies que estamos usando y todas sus parametrizaciones, incluso no solo son de clase C2, son de clase C infinito, ¿no? Entonces, la verdad es que no es una hipótesis tan exagerada, ¿no? Ok, chicos. Bueno, no sé cómo se sientan y si quieran ver
el ejemplito, o si ya están borrosos y lo prefieren ver mañana. Yo voy a dar clase toda la semana. Entonces, ya están borrosas, Sergio, ¿verdad? Sí, somos muchas cuentas. Entonces, sí, vamos a dejarlo para mañana. Entonces, vamos a detener la grabación. Ujú. Aquí terminamos.